Bueno, ingeniero, continuando con los ejercicios que quedaron pendientes, en la clase de ayer se va a pasar a explicar lo que sería el ejercicio 2.22, 2.23 y 2.24. Yendo al ejercicio 2.22 nos dice: una línea de cierta longitud acumula una atenuación de 6 decibelios desde el generador hasta la carga. Muy cerca de este último punto, el ROE vale 3. ¿Cuánto vale el ROE al principio de la línea? Para esto se plantea lo siguiente. Primero se anotan los datos que nos dio, donde es la constante de atenuación por la longitud de la línea igual a 6 decibelios. Entonces acá dice que se puede utilizar la ecuación 284, donde sustituyendo en lugar de la constante, del coeficiente de reflexión, la carga se va a poder resolver de la siguiente forma, donde tenemos el ROE que va a ser cerca del generador. Esto va a ser igual a 1 más el anteriormente mencionado por e elevado a 2 menos alfa L, que si recuerdan fue mencionado acá en la parte de la atenuación, que sería 6 decibelios, y en el denominador de la misma forma, con signo cambiado, signo negativo. Ahora, como había que reemplazar, en este caso se va a reemplazar el coeficiente de reflexión, va a ser reemplazado por el ROE menos 1 sobre el ROE más 1. Esto en el numerador y el denominador. Esto se va a usar para el ROE que está cerca de la carga, por lo que realizando las operaciones matemáticas, bueno, desglosando toda esta parte de acá, se tiene la siguiente ecuación, que va a ser igual a ROE más 1, esto multiplicado por e elevado a alfa L, más ROE menos 1 multiplicado por e elevado a menos alfa L. De la misma forma para el denominador, solo que cambiando el signo negativo. Entonces, como se nos dice que la constante de atenuación por la longitud es igual a 6 decibelios, empleando la ecuación que se había visto para convertir de nepers a decibelios, se va a hacer la acción inversa, por lo que tenemos un valor de 0.691 nepers. Para este caso las funciones exponenciales van a valer 2 en el caso de elevado a alfa L y 0,5 en el caso de e elevado a menos alfa L. Por lo que sustituyendo estos valores encontrados en la ecuación, en la ecuación anterior, vamos a tener el siguiente valor de 1.28. Ahora, pasando al ejercicio 2.23, nos dice una línea tiene pérdidas totales de 3 decibelios entre el generador y la carga. La línea mide 2 lambda y su impedancia característica es de 75 ohms. Si al final se conecta una carga de 120 ohms, ¿cuánto valen las pérdidas de retorno en la carga y la impedancia de entrada de la línea? Por lo que se puede pasar primero a la ecuación 233, como se menciona acá en la gráfica, se anotan los datos y se pasa a la ecuación 233, donde tenemos el coeficiente de reflexión en la carga y la ecuación que ya se han visto varias veces. Se reemplazan los valores que se nos ha dado, donde tenemos la impedancia característica de 75, tenemos la impedancia en la carga de 120 y 195 en el denominador, que sería la suma de los dos superiores, los que están en el numerador, y esto va a ser igual a 0.23 con un ángulo de fase de 0 grados. Entonces, las pérdidas de retorno están dadas por la ecuación 290, donde se va a reemplazar el valor hallado y vamos a tener el valor en decibelios de 12.76 para las pérdidas de retorno. Por lo que se refiere a la impedancia de entrada de la línea, se puede utilizar la ecuación 234, ecuación que es esta, en donde se va a hacer las siguientes sustituciones, igualando el coeficiente de, o bueno, lo que sería la constante de propagación por la longitud igual a la constante de atenuación por la longitud más j por el coeficiente de fase por la longitud, y bueno,
acá tenemos los valores, que es de 3 decibelios para alfa L, que esto lo vamos a convertir a neppers, y para beta L va a ser de la misma forma, reemplazando el valor de la longitud de onda, o haciendo el reemplazo de lo que mide la línea, ¿no? Que es 2 veces por lambda, va a ser igual a 4pi. Esto se reemplaza en la ecuación de acá arriba, usando esta ecuación que inicialmente se había mencionado, con alfa L más j beta L, y realizando ya las operaciones matemáticas tenemos un valor de 94.5 para lo que sería la impedancia de entrada de la línea. Ahora acá en la parte inferior nos dice que nótese que si la línea se hubiese considerado sin pérdidas, la impedancia de entrada hubiese sido la misma que la de la carga, es decir 120 ohms, ya que la longitud de la línea es un múltiplo entero de la longitud de onda entre 2. Pasando al ejercicio 2.24, nos dice una línea de 100.25 metros de longitud tiene los siguientes parámetros, donde R igual a 0.344 ohms metros, la inductancia de 150 nanohertz por metro, la conductancia de 120 conductancia igual a 120 nanosiemens por metro, y la capacitancia de 20 picofaradios por metro. El oscilador que alimenta la línea tiene una impedancia interna de 50 ohms, tiene un voltaje de salida de un circuito abierto de 2 voltios a 600 MHz. La carga es igual a 80 más J20 ohms. Calcule el voltaje total de la entrada y al final de la línea en la carga la eficiencia de la línea. Por lo que en este caso para resolver el ejercicio se va a plantear primero el voltaje del generador de 2 voltios que se nos plantea en el enunciado, la impedancia que va a ser de 50 ohms, la frecuencia de 600 MHz, de donde se puede deducir la longitud de onda de 0,5 y la longitud de 200 lambda más lambda medios. La impedancia característica se calcula con la ecuación 249, que es una ecuación que ya se había visto muchas veces anteriormente, donde reemplazando los valores nos va a dar el valor de 50 ohms, que es igual a la impedancia interna. Ahora nos dice que por lo tanto va a estar en este caso la línea acoplada, y se puede decir que el voltaje inicial va a ser el voltaje que va antes de dirigirse hacia la carga es de 1 voltio con un ángulo de fase de 0 grados. Ahora para lo siguiente, la atenuación total en los 100.25 metros que mide la línea se va a calcular con la ecuación siguiente, donde está la constante de atenuación por la longitud, que va a ser igual a 1 medio por la ecuación anteriormente mencionada, a la anterior clase, 1 medio por la resistencia sobre la impedancia característica más la conductancia por la impedancia característica, donde reemplazando los valores ya que nos dan el mismo enunciado vamos a tener el valor de 3 decibelios. En términos de voltaje, 3 decibelios de atenuación significa que el voltaje se atenúa 1 medio raíz cuadrada de 2, 1 sobre raíz cuadrada de 2, veces su valor inicial. Por lo tanto, para esta línea se tiene la situación siguiente antes de la reflexión de la carga, donde se tiene el voltaje incidente de 1 voltio con un ángulo de fase de 0 grados y un voltaje incidente en la carga de 0.707 con un ángulo de menos 180. Esto para una longitud de 3 decibelios, para una longitud, un alfa L. Para saber qué porcentaje del voltaje incidente en la carga se refleja hacia el generador, va a ser necesario calcular primero el coeficiente de reflexión de voltajes hacia la carga o en la carga, donde en la ecuación, ya que se ha visto varias veces, se va a reemplazar el valor que es el voltaje, la impedancia en la carga menos la impedancia característica, y para el denominador la impedancia en la carga más la impedancia característica. Reemplazando los valores tenemos el valor de 0.274 con un ángulo de fase de 25 grados. Ahora, del voltaje que llega como incidente a la carga se reflejará entonces una parte igual a, donde dice el voltaje reflectante en la carga es igual al voltaje incidente en la carga
por el coeficiente de reflexión en la carga también. Reemplazando los valores nos da un valor del voltaje reflectante de 0.194 con un ángulo de menos 155. Ahora este voltaje que va a ser reflejado va a viajar de regreso hacia el generador, cosa que también se va a atenuar 3 decibeles, además de desplazarse lo correspondiente a 200 lambda más lambda medios, que es la longitud de línea, por lo que en este caso se puede decir que el voltaje reflectante o reflejado en el principio de la línea va a ser igual al voltaje reflejado en la carga más el voltaje incidente en la carga, que nos va a dar un valor de 0.137 con un ángulo de 25 grados, por lo que ahora sí se va a poder responder al inciso A, donde el voltaje total de la entrada va a ser igual al voltaje incidente más el voltaje reflectante al principio de la línea, donde teníamos el voltaje de entrada que era de 1 voltio y el voltaje que acabamos de hallar de 0.137 con un ángulo de 25 grados, donde vamos a tener el resultado de 1.125 con un ángulo de 3 grados. Ahora se hace la siguiente operación también para hallar el voltaje total en la carga, donde se suma el voltaje incidente y el voltaje reflectante, ambos en la carga. Reemplazando los valores tenemos el siguiente resultado de 0.887 con un ángulo de menos 175 grados. Esto para el inciso A. Pasando a resolver lo que sería el inciso B, se tiene que hallar primero lo que es la potencia promedio entregada en la carga, donde de una ecuación vista el día de ayer, en la anterior clase, se puede hallar la potencia promedio entregada en la carga, en donde dice que la resistencia en la carga es la parte real de la impedancia en la carga, donde se va a sustituir los valores en la ecuación. Esta de acá se sustituyen los valores, donde teníamos un voltaje en la carga de 0.887, que es este de acá abajo, y una impedancia en la carga de 82.46. Ahora la resistencia de la carga, que se había mencionado que es la parte real de la impedancia de la carga, es de 80, por lo que esto nos da una potencia promedio de 4.63 miliwatts, y la potencia promedio al principio de la línea va a ser de la siguiente forma, con la siguiente ecuación, donde para esto va a ser necesario hallar la impedancia de entrada, que se halla con la ecuación 2.34, que es una ecuación igual que ya se ha visto anteriormente, que es la impedancia característica por 1 más el coeficiente de reflexión en la carga por e elevado a 2 a menos 2 por la constante de propagación por la longitud, y de la misma forma en el denominador cambiando el signo del coeficiente de reflexión en la carga a negativo. Se reemplazan los valores que ya tenemos y hallados también en esta ecuación y nos va a dar el resultado de 64.12 con un ángulo de 6.7 grados, por lo que finalmente se va a tener la potencia promedio al principio de la línea, que va a ser de 9,8 miliwatts. De dicha ecuación, de ecuación 2.85, se puede hallar la eficiencia, donde colocando ya los valores de 4.63, que es la potencia promedio entregada, y 9.8, que es la potencia al principio de la línea, tenemos una eficiencia del 47%. Gracias.